Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, gracias a sus sugerencias en los comentarios de los videos, vamos a entrarle a este tema de la Navidad. Esta temporada de fiesta, regalos y donde todo es felicidad. Bueno, menos en las casas de los pavos o guajolotes, ¿eh? Una fiesta católica donde el gran Jesús nace y se une en el amor a toda la humanidad. Bueno, eso es lo que dicen los atarantados e irracionales creyentes religiosos, pero a los cuales los invito urgentemente a ver el siguiente video donde encontrarán algunos datos muy reveladores sobre su gran fiesta anual. Datos que muy probablemente les hagan ver a estas fiestas como lo que realmente son, un completo plagio. Pero antes de entrarle a este video del Jingle Bells, entonar villancicos y asistir a posadas, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones, así como invitarlos a nuestro grupo de Facebook. En la descripción les dejo la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que venimos. Tengo que reconocerlo, amigos míos. Yo confundo la festividad religiosa de la Navidad con la Saturnalia. Es que, como dice el dicho, el que pega primero, pega dos veces. Porque aunque los irracionales religiosos se puedan sentir ofendidos, casualmente en estas fechas coinciden la antigua festividad romana de la Saturnalia con la más reciente celebración de la Navidad. Las Saturnales, en latín Saturnalia, era una muy importante festividad romana. El Sol Invencible, Sol Invictus. Era otro de los dioses romanos favoritos, cuyo nacimiento se celebra, no me lo van a creer, el 25 de diciembre. A las Saturnalias se las llegó a llamar popularmente la fiesta de los esclavos, ya que en las mismas los esclavos recibían raciones extras de comida, también tiempo libre y otras concesiones. Era como Navidad y Carnaval al mismo tiempo. El cristianismo de la antigüedad tuvo problemas muy fuertes para tratar de acabar con estas fiestas paganas e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para sustituirlas. ¿Adivinan con qué fiesta cristiana sustituyeron a las Saturnalias? Las Saturnalias se celebraban en honor al dios Saturno y era conocida como la fiesta del triunfo. Se celebraban del 17 al 23 de diciembre en honor a Saturno, dios de la agricultura. A la luz de velas y antorchas se celebraba el fin del período más oscuro del año y el nacimiento del nuevo período de luz, o como ellos lo llamaban, el nacimiento del Sol Invictus. La pachanga era el 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de Capricornio, o sea, el solsticio de invierno. Probablemente las Saturnalias fueran la fiesta de la finalización de los trabajos en el campo, celebrada tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina tiempo para descansar del enorme esfuerzo cotidiano. Este tiempo de descanso incluía también a los esclavos domésticos. Cuando las tareas en el campo se terminaban y llegaba la noche más larga, los romanos se relajaban, colgaban sus respectivas togas en el armario y se disponían a rascarse el escroto. Se vestían de forma informal y se olvidaban por unos días de las reglas y rutinas que los oprimían durante el resto del año. La pachanga en sí comenzaba en el templo de Saturno, con un estupendo banquete al cual llamaban Lectis Ternium, en el que no faltaban carnes, pollos y pescados, y por supuesto enormes cantidades de vino. Eran 7 días de música, baile, diversión, días de vino, mujeres y bajas pasiones, de comilonas excesivas y de intercambio de regalos. Las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, seguido de un banquete público al que estaba invitado todo el mundo. Los romanos asociaban a Saturno con el dios prehelénico Crono, que estuvo en activo durante la Edad de Oro de la Tierra. Durante las Saturnalias, los esclavos eran frecuentemente liberados de sus obligaciones y los dueños intercambiaban su lugar con el de ellos. Oficialmente se celebraba el día de la consagración de Saturno en el Foro Romano el 17 de diciembre, con sacrificios y un banquete público festivo. Esta fecha era la preferida del pueblo, tanto que la festejaban 7 días, del 17 al 23 de diciembre. Las autoridades estatales se vieron obligadas a atender la costumbre popular y dejar a un lado su propuesta de que solo fuera un máximo de 5 días de celebraciones.
En las fiestas de Saturno, amigos, familiares y alguno que otro colado se hacían regalos como los que se hacen ahora en la fiesta de Navidad, ya que como habrán descubierto ahora, pues la Navidad está completamente basado en las fiestas saturnales. Estas fiestas estaban dirigidas por un sacerdote que cambiaba según el dios al que se le daba culto. El sacerdote se elegía en un colegio de sacerdotes. Pero como ocurre ahora con la Navidad, pues también había quien no quería ni oír hablar del tema. Algo así como un Grinch. Uno de estos amargados pues no era otro que Plinio el Joven, quien nos cuenta en sus escritos que en estas fechas se encerraba en sus habitaciones de su villa Laurentino, pues había mucho ruido en su casa por los festejos. Él decía que encerrado no obstaculizaba la fiesta de su gente y al mismo tiempo ellos no lo molestaban pues, mientras estudiaba. Aunque muchas veces durante estas fiestas Plinio huía a su casa de campo. Los romanos salían a la calle a bailar y a cantar, se ponían guirnaldas en el cabello y cargaban velas encendidas en sus procesiones. La Saturnalia era la temporada para visitar a los amigos y parientes con los cuales intercambiaban regalos. Lo normal era regalar fruta, nueces, velas de cera de abeja y pequeñas figuritas de barro. Quizá lo más curioso que sucedía en estas fiestas era el intercambio de roles. Los esclavos actuaban como amos y los amos como esclavos. Incluso se les daba chance de usar la ropa de sus amos. Este trato, por supuesto, era temporal, pero como Petronio escribió, hubo un esclavo que a mitad del año preguntó si ya era diciembre. Los hijos también invertían los papeles con sus padres y pasaban a ser los jefes de la casa. Además, cada familia tenía que elegir un rey de la Saturnalia o señor del desgobierno, que podía ser un niño. Ese rey de mentiras presidía las fiestas y se le tenía que hacer caso por muy exóticas que fueran sus órdenes. Durante las fiestas se cerraban las escuelas, los tribunales y las tiendas, se paraban las guerras, se liberaba a los esclavos y los romanos cometían todo tipo de excesos con la bebida y con la comida. Era la fiesta de la libertad y la desinhibición, y se organizaban divertidos juegos, memorables orgías y bacanales, bailes de máscaras y espectáculos desenfrenados que estaban prohibidos el resto del año. Los cristianos de esta época, llenos de envidia, utilizaban el término Saturnalia cuando querían decir orgía. Al final de la Saturnalia, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del sol Natalis Invictus, personificado por el dios Mitra. Aunque el culto a Mitra tenía orígenes persas, se convirtió en la religión dominante en Roma, especialmente entre los soldados. Después del día 25 de diciembre empezaba el festival de Sigilaria, dedicado sobre todo a hacer regalos a los niños, pues como anillos, muñecos de terracota, sellos, tablas de escritura, dados, pequeños objetos para juegos, monedas y bolsas llenas de canicas. Hay muchos bajorrelieves y documentos que muestran a niños romanos jugando a las canicas durante la Saturnalia. Otra, digamos, coincidencia con la Navidad es que las casas se decoraban con plantas verdes, se encendían velas para celebrar la vuelta de la luz y se colgaban figuras de árboles. Pero no metían árboles a las casas. Los romanos solo adornaban los que estaban plantados en la tierra. La tradición del árbol de Navidad tiene sus orígenes en el siglo XVI. En los tiempos donde Constantino I era el que cascaba las nueces en Roma, el cristianismo había avanzado muy poco y era predominantemente pagano. Mientras el mitraísmo era la religión dominante, el cristianismo era considerado ilegal. Pero Constantino I, que quién sabe qué psicotrópicos consumía, cambió las cosas después de tener una visión antes de una batalla en el año 312 de la Era Común. Después de esta visión, se dedicó a favorecer en todo al cristianismo, sin dejar de rendir culto a los dioses paganos de Roma, de los cuales él era el máximo sacerdote, y así murió. Aunque a los religiosos les gusta inventar que en su lecho de muerte se convirtió al cristianismo. No existe ninguna evidencia de semejante estupidez. Uno de los más populares dioses romanos era el Deus Sol Invictus, y los romanos lo adoraban un día a la semana, el día del sol. De ahí viene el término en inglés Sunday, o sea, domingo, día del sol. Constantino, que era el sumo sacerdote en el culto al Sol Invictus, decretó que ese día fuera también un día de descanso y adoración para los cristianos. En el año 321, Constantino, en lugar de legalizar cosas más entretenidas como el pastito vacilador, la embarró legalizando el cristianismo y ante todos los medios de comunicación declaró que el día del nacimiento del Sol Invencible, que se celebraba el 25 de diciembre, debería ser considerado como una
nueva fiesta cristiana para celebrar el nacimiento de Cristo. Y así, mañosamente, como todos los políticos, logró que no se alterara el calendario romano y las tradiciones paganas se fueron adaptando al cristianismo. El plagio de las festividades romanas por parte del cristianismo estaba establecido. Lo demás es historia. En el año 350 de la Era Común, el Papa Julio I reconoció oficialmente al 25 de diciembre como la fiesta de la Natividad. La Natividad llegó a Egipto hacia el año 432, a Inglaterra al final del siglo IV y a los países nórdicos a finales del siglo VIII. En la actualidad, los cristianos occidentales se emborrachan, igual que lo hacían los romanos en las Saturnales, el 25 de diciembre. Pero los ortodoxos, que son más tercos que una mula, lo hacen el 6 de enero, basándose en lo que dijo el académico griego Clemente de Alejandría, que a su vez se apoyó en otro maestro, Basílides, que se aventó la puntada de decir, nada más porque se le hincharon sus tompiatotes, que Jesucristo había nacido el 6 de enero. Clemente se refiere a la fiesta de la Epifanía, que en gran parte del mundo cristiano es la fiesta de los Reyes Magos. Los primeros estudiosos del cristianismo, como el teólogo Orígenes, condenaban la celebración del nacimiento de Cristo como si fuera un faraón. Decía que solo se festejaba el nacimiento de los pecadores y no de los santos. Hoy algunos grupos fundamentalistas, como los Testigos de Jehová, no celebran la Navidad por su origen pagano. Ese día se dedican, no a repartirse regalos, sino a practicar su deporte favorito, tocar puertas. Por cierto, tampoco celebran los cumpleaños. Todavía hoy, muchas culturas festejan en el solsticio de invierno. Para los pueblos indígenas, como los quechuas, Rapa Nui y mapuches, la llegada de estas fechas coincide con la tradición de agradecer por el año anterior y le piden al Padre Sol que retorne con mayor fuerza después de su retiro invernal. Las Saturnalias y las celebraciones en torno al solsticio de invierno eran fiestas donde se celebraba la familia, la fertilidad, el cambio, la renovación, la protección, en fin, el nuevo ciclo. Diciembre siempre ha sido una época para la celebración, la fiesta, la esperanza, la borrachera, el desenfreno, mentarle la madre a la familia, vomitar en la sala y otras linduras. Sería una muy buena idea adoptar algunas cosas de estas tradiciones paganas que se han perdido a lo largo de la historia. Imagínense eso del cambio de roles en el lugar donde trabajan. Francis Bernstein, en su libro Reconectando con los rituales de la Roma antigua, dice con gran optimismo esto: agita las cosas un poco. Haz lo inesperado, porque estas acciones pequeñas recuerdan el espíritu de la Saturnalia y tienen importancia religiosa al conectarnos directamente con la naturaleza. Hay dos muy buenas razones para considerar a la tradicional celebración de la Navidad como una farsa más de los manipuladores habituales de las masas, como lo son la religión y la política. La primera razón que podemos deducir fácilmente es que es muy probable que Jesús nunca haya existido de forma histórica, por lo que toda esta celebración es falsa y sin fundamento. La segunda razón es que la celebración de las fiestas navideñas no es más que una simple copia o adaptación de una fiesta pagana romana en honor al dios Saturno, y que la religión convirtió muy convenientemente en una fiesta cristiana. Yo prefiero llamarlo plagio descarado. Pero, queridos amigos irracionales, no me malinterpreten. No estoy en contra de celebrar estas fiestas, solo estoy en contra de los motivos. Creo que cualquier pretexto es bueno para celebrar en familia y compartir regalos, abrazos y buenos deseos. Simplemente debemos tener bien clara la naturaleza y el origen de lo que estamos celebrando. Por esta razón, les pido que disfruten al máximo estas fiestas y que recuerden interiormente a todos estos romanos que celebraban estas fiestas con el mismo entusiasmo que ustedes lo hacen, solo que por motivos diferentes. Pero ahora, ya entrados en gastos, veamos algunos datos muy reveladores acerca del personaje protagónico de estas fiestas, Jesús. Acompáñenme en este viaje a las mismas raíces de esta celebración. Es muy interesante cómo ha evolucionado la manera en la que hemos visto a Jesús a través de la cronología de los evangelios. El primer evangelio escrito fue el de Marcos, al cual, curiosamente, le valen exactamente 4 hectáreas de pispiote capeado el nacimiento de Jesús. Al parecer, para el que haya escrito este evangelio, el nacimiento de Jesús no es importante ni hay nada que destacar en esta etapa de la supuesta vida terrenal del Mesías, y solo se enfoca en la naturaleza divina del bautismo. Mateo describe la naturaleza de Jesús en forma de sueños y, como ya lo vimos, hace todo lo posible
mueve de forma desesperada por ver en Jesús al que va a venir a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Lucas, por su parte, más bien trata de mitificar lo más posible a Jesús, comparándolo con otros seres legendarios que han tenido un Padre Dios y una Madre humana. Ya en este evangelio podemos ver al ángel personificado hablando con la Madre mortal. Y por último, Juan nos dice que nada más ni nada menos, Jesús es el mismo Dios desde el inicio de los tiempos, basándose en un ser meramente teológico y obviando, como Marcos, los sucesos de su nacimiento. Al tener solo 2 evangelios que nos cuentan las aventuras de los padres de Jesús y los primeros años de su infancia, pues uno esperaría que al menos coincidieran en algunos puntos y que hubiera algún tipo de coherencia entre ambos evangelios. Pero no, amigos religiosos, esto no es así. De hecho, ocurre todo lo contrario. En ocasiones parece que ambos escritores nos describen eventos con personajes y acontecimientos completamente diferentes, coincidiendo en muy pocos puntos. Veamos algunas de estas divergencias. ¿Dónde vivían José y María? Según el Evangelio de Mateo, que no escribió ningún Mateo, puede deducirse que María y José, de haber existido, vivían en Belén. María esperaba un hijo sin haber tenido relaciones sexuales con su esposo José. Así es, amigos. A María alguien más le había despeinado la cotorra. Es por esto que José decide repudiarla, como cualquier judío lo haría. Pero convenientemente y en sueños recibe la visita de un ángel que le advierte que no lo haga porque esa criatura es el producto de un espectacular acostón que Dios tuvo, convertido en palomo, con su inocente mujer. El niño nace en Belén. Si ustedes tienen la curiosidad de leer el capítulo 1 y los inicios del 2 de este evangelio, se darán cuenta que en ningún momento hay la mención de que esta pareja haya efectuado algún viaje. El nacimiento, por lo tanto, tiene lugar en Belén. Pero espérense tantito, no se me calienten garnachas, que este aceite no es para ustedes. Si leen el evangelio de Lucas, José y su abusada prometida María vivían en Nazaret. Es ahí donde María recibe la visita de un ángel que le comunica que ha sido la ganadora del sorteo, al que ella ni se metió, para revolcarse con el Espíritu Santo y ser la madre de un niño al que le pondrán el nombre de Jesús. Lo absurdo es que Dios es el Espíritu Santo y también es Jesús. Dios se convertirá en espíritu para echársela al plato y nacer él mismo. Entonces, toda confundida, junto con su marido que ya luce una cornamenta espectacular, se desplazan a Belén donde nace el chamaco. En un pesebre, porque nunca reservaron un Airbnb y todos los hosteles estaban llenos. ¿A quién le avisa el ángel primero? Según Mateo, a José en un sueño. Miren, un ángel le dijo a José que María estaba embarazada, pero que no hiciera un escándalo con todo esto, porque el papá era el Espíritu Santo, o sea, Dios. Y hasta le enseñó un video de cómo fue el embarazo. Pero Lucas dice que un ángel llamado Gabriel le dice a María que se relaje, ¿no? Porque la va a penetrar el mismísimo Dios para tenerse a él mismo. ¿Cuándo nace Jesús? Para Mateo está más que claro. Jesús nace el año 6 o 4 antes de la era común, sobre la base de la muerte de Herodes que ocurre en el año 4. Y ahí nos enteramos de que Herodes organiza una búsqueda de un niño de hasta 2 años de edad. Todo termina muy mal, ya que ordena eliminar a cuanto niño se le ponga enfrente. Pero en Lucas se dice que el nacimiento fue exactamente en el año 6 después de la era común. Y este tarado se basa en un censo en Judea cuando Quirino se convirtió en gobernador. Esto, amigos, nos deja una diferencia de 10 años. ¿Dónde nace Jesús? Mateo nos sale con que Jesús nació en una casa en Belén. Nunca hace mención alguna de un pesebre o que las condiciones del parto hayan sido anormales, ¿no? Ya saben, el cuento de la estrella que sirve como guía de turistas y la adoración de unos pastores. Lucas, por su parte, nos habla del clásico pesebre que desde ese momento se convierte en el principal símbolo navideño. ¿Quién visitó al niño? Mateo nos habla de unos magos, no reyes, que llegaron de Oriente siguiendo una estrella. Lucas dice que al niño lo visitaron unos pastores y no menciona ningunos magos o reyes. ¿Qué hacen después del nacimiento? En Mateo leemos que José el cornudo y María, la que fue embarazada por un palomo, huyen a Egipto evitando ser víctimas de las intrigas de Herodes. Lucas no los manda a Egipto sino a Jerusalén para hacer los ritos exigidos por la ley judía. ¿Cómo se establecen en Nazaret?
Para Mateo, una vez en Egipto, un ángel se le presenta a José otra vez en sueños, y José piensa que nuevamente le van a salir con que María está embarazada, ¿verdad? Pero no, el ángel le dice ahora pues, que ya pueden regresar porque Herodes pues ya se lo cargó el payaso, ¿no? Pero temiendo al rey Arquelao, hijo de Herodes, se van a Galilea, exactamente a Nazaret. Lucas no ayuda a aclarar esto, ya que para él tanto José como María viven en Nazaret, solo se trasladan a Belén por el censo de Quirino, con la mala suerte de que coincide con el parto de María, y después de tener a Jesús, regresan a Nazaret. En el Evangelio de Mateo, el intento de Herodes para que todos los niños menores de 2 años sean eliminados pues no es mencionado por su biógrafo más escrupuloso, Flavio Josefo. Mateo tampoco menciona ningún censo o empadronamiento. En Lucas leemos que no hubo censo en todo el mundo, solo un censo local en Judea en el año 6 de la era común, cuando Quirino se convirtió en gobernador. No afectó a los galileos que fueron gobernados por Antipas hasta el año 39 de la era común. Los romanos no tenían ningún interés en la ascendencia judía, solo les interesaban las propiedades sujetas a pagar impuestos. Por eso no hay evidencia de que censo alguno fuera realizado en ese entonces por los romanos. Elementos únicos en Mateo. La estrella que los guía, los magos orientales, la matanza de los inocentes en Belén y la huida de Egipto. Elementos únicos en Lucas. La anunciación a Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista, la anunciación de María, el censo, el nacimiento en un pesebre y la adoración de los pastores. Únicos elementos comunes. La concepción por el Espíritu Santo, el nacimiento en Belén y su establecimiento en Nazaret. Habría que recordar que todas estas conversaciones entre ángeles, personas, gobernantes, magos y demás, pues se hicieron de forma privada y sin testigos. Se supone que todas estas historias fueron reveladas por Dios al escritor. Y si esto es correcto, hay que preguntarnos esto. ¿Por qué se contradicen tanto una con la otra? ¿Por qué no están de acuerdo unos con otros en las partes más importantes? ¿Por qué estos dos evangelistas no coinciden en hechos históricos ampliamente confirmados en fuentes históricas fuera de la Biblia? ¿Qué clase de inspiración divina es esta? Y lo peor, lo que realmente desespera, es la respuesta que nos darán los religiosos. Ellos dicen esto. Lo que pasa es que los evangelios se complementan. Es como si alguien narrara un suceso desde 2 ángulos diferentes. No os la prolonguéis, mis estimados irracionales. Bueno, pero allá ustedes, Si ustedes han decidido creer en estas tarugadas, estoy seguro de que ni toda la argumentación y evidencia que se les pueda mostrar los hará cambiar de opinión. Si desean creer en esto, pues por supuesto que están en todo su derecho y deben estar seguros de que yo defenderé este derecho a creer en estupideces. Pero por favor, no pretendan que todos los demás aceptemos estas absurdas historias como verdad y que sean positivas para nuestra formación como buenos seres humanos. Sin duda, todo esto es una simple fábula infantil, muy mal contada por cierto, que algunos adultos toman como la verdad absoluta, llenando sus vidas de esta pestosa materia fecal. Bueno, pues esto es todo lo que puedo decir al respecto. Así que podéis ir en paz, que este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo, Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.